Para terminar con el estudio de la energía, vamos a analizar un poquito qué pasa con los sistemas de referencia. Ya hemos visto movimiento relativo hace tiempo atrás en cinemática, ¿recuerdan? Que yo puedo tener un sistema fijo llamado S y un sistema S' que se está moviendo con velocidad constante respecto a S, esta se llama velocidad de arrastre, y definimos que las leyes de Newton se aplican siempre y cuando los dos sistemas sean inerciales. Si uno es inercial y otro se mueve a velocidad constante respecto a él, también es inercial. Eso lo hemos ya hablado de eso. Lógicamente también hablamos de la dificultad de decir, bueno, este se mueve con velocidad constante a este, será inercial, pero este, ¿por qué es inercial? Si está quieto respecto a mí, yo estaré en un sistema inercial o no. Bueno, ya todo eso lo hemos discutido, ¿recuerdan? Hablamos de la dificultad, de que la Tierra puede ser un sistema inercial relativamente bueno, depende del caso, si no hay que tomar otras cosas como hizo Newton, por ejemplo, las estrellas fijas, todo eso hemos hablado, los remito a ustedes al video de movimiento relativo en la parte de cinemática. Así que estoy suponiendo que todos se lo saben ya. Y también entonces analizamos lo que se llama transformación de Galileo, que es cómo, si yo mido una velocidad de un móvil en el sistema S', cómo esa velocidad la mide uno que está en el sistema S. La expresión es muy fácil, la velocidad en el sistema S, la marqué en azul, el sistema S, es igual a la velocidad medida del sistema S', marcado en rojo, más la velocidad de arrastre. Esto ya lo hemos visto, se acuerdan el ejemplo del tren. Si esto es un tren que se mueve con una velocidad constante y uno camina, por ejemplo, el tren se mueve a 100 km por hora y uno camina 5 km por hora, la velocidad que ve una persona que está en el andén va a ser los 100 km por hora que se mueve, perdón, los 5 km por hora, disculpen, los 5 km por hora que se mueve la persona respecto al tren, más la velocidad de arrastre del tren que es 100 km por hora. O sea que si se va, digamos, se mueve en esta dirección, en más sentido que la velocidad de arrastre, se suman y la velocidad resultante respecto al andén va a ser 105. Si la persona se mueve en sentido contrario, a la velocidad de arrastre se van a arrastrar y la velocidad va a ser 95. Eso ya lo hemos visto. Y hemos calculado también en el caso del plano, ¿no? ¿Se acuerdan? Con el barco, el avión, etc. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar, ya lo vimos, pero estamos repasando un poquito para entrar en el tema. Si nosotros derivamos esta expresión respecto al tiempo, como esto es una constante, va a quedar que A es igual a prima. Recuerden que las primas, todo lo que yo pongo prima está referido al sistema S' y lo que no está con prima está referido a la magnitud respecto a S. Entonces, A es igual a prima. Ah, interesante, la aceleración es la misma, no importa el sistema. Es un absoluto entonces. Esto se llama, si para cualquier sistema inercial la aceleración es igual, entonces esto es un absoluto. Mientras que esto es una magnitud relativa, ven ustedes, ¿no? ¿Por qué digo que es relativa? Bueno, porque no es lo mismo medir una velocidad en un sistema que en otro, ¿ven? Son distintas las velocidades, como vimos recién. La persona que camina, si yo estoy dentro del tren, la veo a 5 km por hora. En el andén la veo a 105, por ejemplo. Entonces, la velocidad no es absoluta, es relativa. Depende del sistema. ¿Sí? Mientras que la aceleración no. Como A es igual a prima, parece que es absoluta. Apliquemos la segunda ley de Newton. Supongamos que hay una fuerza aplicada a un objeto. Entonces, la persona que está en el sistema S va a aplicar la ley de Newton, va a decir que F es igual a M por A. Y la persona que está en el sistema móvil también va a aplicar la ley de Newton y va a hacer que F' es igual a B' por A'. Las primas son, insisto, las medidas que hace la persona en el sistema S' y las que no están primadas, las magnitudes no primadas, están medidas desde el sistema S. ¿Qué vemos acá entonces? Estas dos ecuaciones son distintas aparentemente. Ya sabemos que A es igual a prima por lo de arriba. ¿Y qué pasará con el resto? Entonces, vamos a suponer, o lo que se supuso en ese momento, ¿no? Que M es igual a M'. O sea, la masa, ¿qué ocurre? Dijimos que la masa, ¿qué es? Es una propiedad intrínseca de la materia, que es justamente la resistencia que tiene a cambiar su estado de movimiento. Entonces, si es intrínseca a la materia, como pensamos hasta ahora, no depende del sistema de referencia. ¿De qué depende? Solamente de la materia, no de quién la mida, sino que es intrínseca a ella, es propia de la materia, ¿se entiende? Entonces, si es así, con ese pensamiento clásico, de la física clásica, m es igual a m'. Porque, insisto, no depende del sistema de referencia, sino depende solamente del cuerpo. Eso va a ser igual que se mueva, que esté quieto, que se mueva de una manera, que se mueva de otra. Entonces, esta es una hipótesis de la física clásica que parece ser, bueno, natural. Si es algo intrínseco, insisto, como hemos definido la masa, tiene que ser la masa igual a la masa prima. Entonces, de esa hipótesis que hago, o lo que me parece bastante evidente, llego que si m es igual a m' y a es igual a prima, f es igual a f'. Entonces, todas estas magnitudes, como ustedes ven, no solamente la aceleración, sino la masa y la fuerza son magnitudes absolutas. Entonces no hace falta identificar
con la prima ponemos simplemente m, es igual para todos los sistemas concebibles, siempre que sean inerciales, y F igual, la misma, una vez que actúa una fuerza F, de lo mismo para cualquier sistema inercial. Y lo mismo pasa con la aceleración. Entonces, repito, estas tres magnitudes, ¿m? La aceleración, la masa y la fuerza son absolutas, mientras que la velocidad es relativa. ¿M? ¿Ven ustedes? Por supuesto que si la velocidad es relativa, la posición también será relativa, eso es obvio también, ¿no? Porque un móvil que se mueva respecto a un sistema no es lo mismo que se mueva, que yo mida la posición respecto a un sistema que mida respecto a otro, eso lo sabemos también. Así que la posición, ¿sí? También va a ser relativa. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero ustedes se imaginan que si la velocidad es relativa, la posición también va a ser relativa. ¿Sí? Bien. Falta una hipótesis adicional que no tiene nada que ver con las magnitudes, digamos, que hemos visto hasta ahora. Ustedes saben que además del espacio, tenemos las magnitudes cinemáticas de posición, velocidad, aceleración, las magnitudes dinámicas, fuerza y masa, hay otra magnitud que es el tiempo, que eso está siempre y parece que fuera una cosa muy interesante, ¿no? Hasta 1905, parece que fuera totalmente independiente. El espacio por un lado, el tiempo por otro. El tiempo transcurre independientemente de todo, ¿sí? No tiene nada que ver con nada en sí mismo. Es bastante difícil el concepto, pero parece ser evidente, y nadie lo diría lo contrario, que el tiempo es igual a t'. T igual a t'. ¿Qué significa? Que si yo mido un lapso de tiempo, digamos, pasaron 3 segundos en el sistema S, también pasaron 3 segundos en el sistema S', entre un evento y otro. O sea, si la persona se levantó y caminó durante 3 segundos, esos 3 segundos son iguales para cualquier sistema. Eso parece evidente y ni siquiera se podría discutir, digamos, ¿no? Parecería que si el tiempo es independientemente de cualquier sistema, entonces, bueno, eso es una cosa absoluta total. Entonces decimos que el tiempo también es absoluto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, este es el esquema de la física clásica, donde entonces, repito, la velocidad y la posición son relativas, eso se llama principio de relatividad, y la aceleración, la masa, la fuerza y el tiempo son absolutos. ¿Ok? Cuando digo absolutos, entonces estoy diciendo que no depende del sistema del cual yo observe al móvil. Todas estas magnitudes son iguales para todos los sistemas inerciales concebibles. Entonces, esta es digamos, el esquema por el cual vamos a partir. Les tengo que decir una cosita antes de seguir adelante, que esto por supuesto en relatividad, desde 1905 en adelante, cambió totalmente. Nosotros no lo vamos a ver porque nosotros, la física que estudiamos en física 1 es lo que llamamos física clásica, hasta 1905, o sea, excluye la física moderna, la teoría de la relatividad y la física cuántica, la excluye. Entonces vemos lo que se sabía hasta fines del siglo XIX. ¿Sí? Lo único que tengo que decirles yo, les voy a decir eso nada más, no puedo avanzar más, como ustedes se dan cuenta. Modernamente, en la física relativística, eh, todo esto es falso. Es decir, la masa no es constante, no es un absoluto, sino que es relativo. El tiempo también es relativo. Y la posición, bueno, ya era relativa antes, ahora va a ser peor, va a ser de otra manera relativa. Y vamos a ver entonces que esto se complica, esta expresión no es correcta, hay que reformarla. ¿Sí? La velocidad también es relativa, pero hay que reformarla. Y cambia todo. Ustedes dirán, bueno, pero si cambia todo, ¿para qué me enseñan esto? Bueno, resulta ser que para velocidades muy bajas, si yo estoy hablando de velocidades relativas, mucho menor, por ejemplo, 100 veces menor que la luz o menor todavía, esto casi es válido. La diferencia entre todas estas magnitudes, por ejemplo, el tiempo y tiempo t' es muy poca, entonces prácticamente podemos decir que, insisto, para velocidades menores a 100 veces la luz, esto es válido. La diferencia es casi inmedible. Ahora, cuando estamos hablando de velocidades muy altas, esto hay que reformarlo, no sirve así como está, y hay que, digamos, explicarlo a través de la teoría de la relatividad. Eso se los tengo que decir para que no crean que esto es una verdad absoluta. Esto es hasta fines del siglo XIX. Y nos sirve todavía, insisto, para problemas donde las velocidades son bajas comparativamente a la luz. Bien, lo que vamos a hacer ahora es investigar, ya vemos que la ley de Newton entonces es absoluta, ¿sí? La pregunta es, ¿la ley del trabajo y energía será absoluta? La voy a escribir acá y después vamos a ver qué pasa. ¿Qué decía la ley o el principio del trabajo y la energía? Que el trabajo es la variación de la energía cinética, ¿no es así? Esa es, ¿se acuerdan? La segunda ley de Newton aplicada a la primera integral de movimiento, la que usamos siempre.
trabajo total, si ustedes quieren. Entonces empezamos a ver problemas acá. ¿Por qué? Porque si bien la fuerza es un absoluto, el trabajo que es fuerza por desplazamiento. Y si la velocidad es relativa y el desplazamiento es relativo, entonces el trabajo va a ser relativo. ¿Sí? Y si el trabajo es relativo y la variación de energía cinética también va a ser relativa. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad. Como ustedes ven, la energía cinética depende de la velocidad. Y la velocidad, entonces, si es distinta en un sistema y en otro, la energía cinética va a ser distinta. ¿Me siguen la idea? Fíjense, si una persona camina en el tren va a 100 kilómetros, si la persona camina 5, como siempre doy el mismo ejemplo, ¿cuánto es la energía cinética de la persona respecto al sistema móvil? Un medio de la masa por esos 5 kilómetros al cuadrado. Pero respecto al sistema fijo, fijo entre comillas, ¿no? Sería el sistema del andén, es un medio de la masa por 105 al cuadrado. Como ustedes ven, nada que ver, ¿eh? Nada que ver una cosa con la otra. O sea que la energía cinética es distinta. El trabajo también parece ser distinto porque si la persona caminó, digamos, 10 metros en el tren a su vez se movió y respecto a ese, la distancia que recorrió la persona es mucho más grande, como ustedes ven. Entonces hay una dificultad en esta expresión que vamos a dilucidar en el próximo video. Vamos a ver si esta ley se cumple o no para los sistemas inerciales. ¿Sí? O sea, si es una ley absoluta o no, como era esta. Esta sí que es absoluta, ya demostramos que sí. Esta segunda ley, la segunda ley de Newton, vemos que sí, que es absoluta. Esta será absoluta, la pregunta que me hago final, antes de resolverlo en el próximo video. ¿Sí? Bueno, para terminar entonces, vamos a analizar la validez de esta expresión. Es así, a eso queremos llegar. En el video anterior vimos que la segunda ley de Newton andaba perfecto. Vamos a ver si el teorema del trabajo de energía funciona también en los sistemas inerciales. Recuerden que tanto el trabajo como la energía cinética son relativos. Entonces, ¿será cierto esto o no? Van a medir distintas cosas cada persona. Ya lo vimos, ¿no? Si la velocidad es distinta por la transformación de Galileo, la energía cinética será distinta. Y la posición también, el desplazamiento también, por lo tanto el trabajo también parece que va a ser todo distinto. Entonces vamos a investigar justamente esa relación. Miremos primero lo que pasa en el sistema S'. Tengo un sistema S', tengo un cuerpo que está en la posición x1' y se mueve a una posición x2'. ¿Sí? Hay un desplazamiento que lo llamamos delta x'. Recuerden prima porque estoy siempre referido al sistema S'. Para hacer este desplazamiento, supongamos que al cuerpo le aplico una fuerza y entonces su velocidad va a cambiar por el teorema de trabajo de energía, por supuesto va a acelerar en este caso, y va a tener una velocidad v1' en el punto x1' y una velocidad v2' en el punto x2'. ¿Sí? Si ustedes le sacan la prima, todo esto ya lo saben, es un desplazamiento muy simple. Un cuerpo y una fuerza aplicada sobre él que va acelerando. Así que no es nada extraordinario esto, ¿no? Vamos a suponer dos cosas para simplificar. Si no, las ecuaciones se van a hacer muy largas y no me voy a hacer varios pizarrones, no podría terminarlas. Así que mejor vamos a hacer una cosa muy simple. Yo no quiero demostrarlo esto formalmente, porque me llevaría más tiempo y es más complicado, sino solamente ver que en este caso simple se cumple. Y por inducción vamos a decir que se cumple siempre, entonces. Pero no es una demostración genérica, porque estoy hablando de un movimiento rectilíneo únicamente, y estoy hablando de una hipótesis que la fuerza es constante, para simplificarse eso, ¿sí? Y voy a suponer además que la velocidad inicial de 1' es 0. O sea que el cuerpo está en reposo inicialmente en el sistema S'. ¿Ok? Son cosas para que las ecuaciones no sean tan densas. Entonces, simplemente aplicando el teorema del trabajo de energía en este esquema, en S', ¿qué me va a quedar? Bueno, la única fuerza que tengo horizontal es F, entonces F por delta X', o sea, F por el desplazamiento medido en el sistema S', ¿no? Delta X'. Delta X' va a ser x2' menos x1', ¿no? Obviamente, este es el desplazamiento, como ustedes ven ahí. ¿A qué es igual? A la diferencia de energía cinética. Un medio de m v2' al cuadrado menos la energía cinética inicial, pero como v1' es 0, es simplemente esta expresión. Bueno, lo hice para, insisto, simplificar. Eso va a ser entonces la aplicación del teorema del trabajo de energía en el sistema S'. ¿Qué pasa en el sistema S? Bueno, el sistema S es un poco más complicado, como ustedes ven. Inicialmente esta es la posición, el cuerpo está en reposo respecto a S', pero tiene una velocidad respecto a S, ¿no? De 1. No es 0 esta velocidad por el teorema de transformación de Galileo. De hecho, esta velocidad V1 que es igual, acá la tengo indicada. Por la transformación de Galileo, traté de ponerlo en esta ecuación nada más para no llenar demasiado de colorinches, pero lo que es azul es lo medido del sistema S y lo que es rojo medido en el sistema S' y lo que es verde es la velocidad de arrastre. Entonces fíjense que V1 por el tema de Galileo, ¿qué es? V1' más VA. ¿Sí? La velocidad de arrastre que tiene el sistema
digamos, no lo marqué acá, pero ya lo sabemos, está marcado acá, ¿sí? El sistema este, S' se mueve con una velocidad de raster respecto al sistema S, ¿sí? Como B1' es igual a 0, entonces B1 simplemente BA, ¿sí? Este cuerpo se mueve y aparece en un punto X2', pero mientras tanto, ¿qué pasó con el sistema móvil? Se movió también. Estoy mirándolo ahora respecto a S, ¿no? Veo que el sistema móvil se mueve, el sistema móvil estaba acá, como ustedes ven, y ahora se mueve acá. ¿Qué desplazamiento hizo el sistema móvil? Bueno, este desplazamiento, que es VA por delta T. Delta T es el tiempo que tardó el cuerpo en ir de una posición a otra. Tiempo cualquiera, el intervalo de tiempo que pasó. ¿Sí? X0, ¿qué es? La posición inicial que tiene S' respecto a S. Eso podría ser 0, vamos a ver después que se simplifica, así que no tiene ninguna importancia. Pueden ser que los sistemas estén coincidiendo, el eje Y, digamos, coincide, y ahí se empieza a mover, o hay una distancia, digamos, inicial, una posición inicial de un sistema respecto a otro. En este caso supuse una posición inicial que tiene S' respecto a S, cuando empiezo a mirar el movimiento, entonces, como ustedes ven, ¿no? Este es el sistema S', este es el sistema S, y un tiempo después el sistema S' se mueve. ¿Y qué desplazamiento hace? BA, como dije recién, por delta T. Entonces el eje este va a estar ahora no va a estar X0, sino va a estar X0 más BA delta T. Además el cuerpo se va a haber movido a una posición X2', que en el sistema S' es X2', insisto, pero en el sistema S es X2. Bien, tiene velocidad B2. ¿Qué velocidad tiene B2? B2' más B. Ahí sí no puedo simplificar nada, porque bueno, la velocidad B2, por supuesto, es distinta de 0, ¿no? Obviamente, entonces me queda esta expresión que está acá. ¿Cuánto vale delta X? O sea, diferencia de X2 menos X1. Bueno, para eso voy a ver, ¿cuánto vale X1? ¿X1 qué es? Esta posición. La posición del cuerpo respecto al origen del sistema S. ¿A qué es igual? A X1', o sea, la posición del cuerpo respecto al origen S', más X0. X1' más X0. ¿Cuánto vale X2? La que está acá. Y X2 es esto que está acá, ¿no? ¿A qué es igual? A la posición que tiene el cuerpo respecto al sistema de referencia móvil, o sea, X2', más el desplazamiento que hizo el sistema móvil, más esa ordenada, esa abscisa al origen que tiene, o digamos, la posición inicial, por decir algo así. ¿Sí? Posición inicial, entonces, más esto, como ustedes ven. Esto, más esto, más esto. Eso va a ser X2. ¿Está claro? Bien. ¿Cuánto vale delta X entonces? Bueno, resto X2 menos X1. Como ustedes ven, X0 se va. ¿Qué significa eso? Que, bueno, X0 podría ser 0, ¿no? Si tomara los ejes coincidentes, como dije recién, no tiene ninguna importancia X0. Entonces, cuando hago esta resta, me va a quedar X2 menos X1, que va a ser igual a X2' menos X1' más BA delta T. Aquí lo puse más claro, abajo, ahí con colores de nuevo. Delta X, que es el desplazamiento respecto al sistema S, es igual al desplazamiento respecto al sistema S' más BA por delta T. Delta T es el tiempo que invirtió el cuerpo para ir de esta posición a esta posición. Como dijimos que el tiempo es un absoluto, este delta T es igual, no voy a poner delta T', porque es lo mismo para medido acá, si pasaron, como dije antes, ¿no? 3 segundos acá, también pasaron 3 segundos visto desde el punto de vista de S. Así que es un absoluto el tiempo para nuestro esquema. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Estas son las transformaciones y ahora aplico el teorema de trabajo de energía al sistema fijo S. ¿Y qué digo? Que F, la misma fuerza, ¿por qué la misma fuerza? Porque es un absoluto la fuerza, ¿no? Pero ahora por delta X, no por delta X', ¿a qué es igual? La diferencia de energía cinética visto del sistema S. 1 medio de la masa B2 al cuadrado menos 1 medio de la masa B1 al cuadrado. ¿Ven? Estas son todas medidas respecto al sistema S. El desplazamiento respecto a S, la velocidad final respecto a S y la velocidad inicial respecto a S. Todo respecto a eso lo marqué acá en azul en la ecuación número 2. Si repasamos la ecuación número 1, ¿qué es? Delta X', que es el desplazamiento respecto a S', y B2', que es la velocidad respecto a el sistema S' también. B1' era igual a 0, ¿no? Para simplificar. Por eso no hay una resta acá, ¿sí? Simplemente es eso. Bien. ¿Cuál es mi tarea ahora? Aquí está finalmente demostrar que esta ecuación 2 dice lo mismo que la ecuación 1. ¿Qué significa esto? Que los valores son relativos, pero la igualdad se mantiene. O sea que no tiene importancia los valores que tengan, sino que es exactamente igual la ecuación. O sea que la ecuación se cumple. O sea que justamente el hecho de que una cosa sea relativa y la otra también, no afecta a la validez de la ecuación. ¿Sí? Y para eso, bueno, hay que hacer
pequeño cálculo, bastante, digamos, no tengo mucho más pizarrón, lamento, pero ustedes lo pueden hacer muy fácil, no es ninguna matemática avanzada, ni mucho menos, es álgebra de principiantes directamente, ¿no? Lo único que tengo que hacer es tomar la ecuación 2 y reemplazar todos estos valores que he calculado, los valores respecto a S, las magnitudes respecto a S, y ver qué pasa. Entonces, en vez de poner f delta x, ¿qué pongo? F por delta x. Delta x es que es igual. Delta x' más BA delta t. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Reemplacé delta x por la equivalencia. Desde el punto de vista usando la transformación de Galileo. ¿A qué es igual? Un medio de B2 al cuadrado. ¿B2 qué era? Ahí lo tenemos. B2 es B2' más BA. B2' más BA elevado al cuadrado. ¿Ok? Menos un medio de MB1. Un medio de M, bueno, B1 recuerdan que da velocidad de arrastre, acá está indicado también, me queda eso que está ahí. O sea que esto que está acá, ¿qué es? Esta misma ecuación 2, pero ahora reemplazado por los valores respecto al sistema S'. Este era el valor respecto al sistema S y acá lo reemplacé para el sistema S'. Bueno, acá en desarrollo del corchete, f por delta x más f por BA delta t, de un lado, más un medio de, y resuelvo el binomio este, me va a quedar b2' al cuadrado, más dos veces el producto de esto por esto, eso dos veces se va con este medio, ¿no? Por eso no aparece el 2, y luego BA cuadrado. ¿Sí? Un medio de BA cuadrado. Resolviendo el binomio es muy fácil. Menos un medio de m BA cuadrado, de este término que está acá. ¿Qué vemos acá? Vemos entonces inmediatamente que esto se simplifica con esto. Y me queda ya una ecuación un poco más simple. Por otro lado, acá veo una cosa interesante que aparece el tiempo y me molesta un poco, delta t, y lo quiero calcular el delta t, a ver qué pasa. F por delta t me molesta. Entonces, planteo una ecuación cinemática simple. ¿A qué es igual B2'? Visto desde el punto de vista del sistema móvil. B2' es B1' más aceleración por tiempo. Ya lo sabemos eso, la ecuación cinemática de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué puedo aplicar esta? Porque la fuerza es constante. Insisto, estoy haciéndolo muy fácil esto, ¿eh? No es la demostración general, pero vale para este caso. Como B1' es igual a 0, me queda simplemente B2' igual a A delta t. Y A delta t, reemplazándolo A por F sobre M, aplicando la segunda ley de Newton, también sabemos que vale, la segunda ley de Newton vale para cualquier sistema, porque la fuerza y la masa son absolutos, la aceleración también, así que ahí no me preocupo de poner A', A, F', M', ¿se acuerdan, no? Todo esto es absoluto, A, F y M son absolutos, y el tiempo también, entonces por eso no hay ninguna prima. Las únicas que son, digamos, primas o no primas, o sea que referido a S o a S', son las velocidades y las posiciones. El resto es un absoluto. Entonces, de esta expresión me queda que f delta t sobre m es igual a b2'. De donde f delta t, que es lo que me molestaba acá, esto y esto me molesta, este factor y este factor que está acá me está molestando. Entonces, f delta t que es igual a m b2', ¿no? De esta expresión. ¿Sí? Y entonces reemplazo finalmente esto. Lo reemplazo acá, en f delta t, y me queda entonces f delta x' más f por delta t, que es mb2' por BA, el BA se mantiene ahí, ¿no? Igual a, entonces, esto se ve simplificado, un medio de mb2' cuadrado y más mb2' por BA. Noten entonces finalmente, ¿qué ocurre? Que este término y este término, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí? Y están en ambos miembros, por lo tanto se simplifican también. ¿Y qué me queda finalmente? Me queda entonces que f delta x' es igual a un medio de m b2' al cuadrado. O sea, exactamente igual a esta expresión que está acá. ¿Sí? Espero que me hayan podido seguir, si no, bueno, es muy fácil hacerlo, como ustedes ven. Si ustedes tienen esta expresión y tienen esta, reemplazan y van a llegar entonces a una cosa interesante, que esto es igual a eso. ¿Ok? Dicen la misma cosa, ¿sí? Están diciendo la misma cosa. No importa que las magnitudes, posición y velocidad sean relativas. ¿Está? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta segunda ley, aplicada a la primera integral del movimiento, o sea, el teorema del trabajo de energía, sirve también para cualquier sistema inercial. O sea, sistemas que se mueven a velocidad constante unos respecto a otros. ¿Ok? Entonces, esta ley es un absoluto, igual que la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Está claro? Así que no hay ningún problema en utilizar un sistema u otro, como ustedes ven. Cualquier sistema de referencia es válido.
Bien, con esto terminamos entonces el tema de trabajo y energía. Este es un tema puramente teórico, pero es importante que ustedes lo conozcan porque, digamos que es muy conceptual, ¿no? Y bueno, la recomendación final es decir que todo esto es válido en física clásica. Estamos hablando en física antes de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad modifica todo esto y son cosas distintas. Pero insisto, y con esto terminamos, si las velocidades son muy bajas respecto a la luz, 100 veces o menos, todo esto es válido. Las diferencias son casi despreciables. Bien, con esto terminamos entonces la unidad de trabajo y energía.